Lo primero que vio fue la esquina de una manta, sosteniéndose a la intemperie como una señal diminuta. Lo segundo fue ella, descalza, empapada de barro hasta las rodillas, con la capa raída pegada al cuerpo y los ojos tan quietos que parecía medir el mundo antes de entrar en él. El viento le arrancó un quejido a la madera del porche, y las botas de Jake Corbett crujieron cuando se acercó. Nunca imaginó que alguien tocaría a su puerta aquella mañana, mucho menos una joven que no parecía pertenecer a ningún mapa que él llevara en la memoria de su vida. Jake la miró con la distancia de los que han aprendido a protegerse de las sorpresas. Tenía la piel curtida por sol y una mueca de incredulidad que se le torcía en el borde de los labios. Había vivido lo suficiente para saber que las manos que piden son a menudo las mismas que esconden dolor. Pero también tenía un rancho que no perdonaba la soledad absoluta. 4 edificios de madera, un granero que olía a heno y aceite, y un arroyo que a veces brotaba de la tierra como si la tierra misma respirara. Había plantado su vida ahí, entre cercas y tareas, y la llegada de alguien más era un desorden calculado que podía, con suerte, convertirse en compañía o en problema. Ella habló primero. Su voz era baja, como si no quisiera que el viento la devolviera a lugares que dolían. Trabajo, refugio, dijo, y puso en la palma de su mano un gesto pequeño, casi ceremonial, que no pedía sino ofrecía. Jake observó la palabra apache en su cuello, en la forma en que sostenía el cuerpo. No era una etiqueta para él, solo un dato en la forma en que los pies dejaban huella en el barro. No preguntó por sus razones. Le ofreció el granero por la noche y un trozo de pan de maíz para el momento. No hay nada gratis en Corbett's Ridge, murmuró, pero abrió la puerta de todos modos. La comunidad cercana no tardó en enterarse. Jedidiah Boone, el viejo de la parcela contigua, tenía la costumbre de aparecer con los primeros rayos, una vez que el silencio del valle se rompía con los sonidos de la vida cotidiana. Caminaba con un bastón, despacio. La edad le había enseñado a medir cada paso. Su sobrino Caleb, un muchacho que aún no había dejado de sorprenderse por el mundo, llegó detrás con una risita contenida. Ambos observaron a Kaya, porque así la llamó Jedi tras un breve intercambio, donde la muchacha aceptó la palabra como si fuera un nombre que podía encajar, con la cautela de quien cuida lo frágil. Kaya no pidió concesiones. Catalogó el lugar con la mirada, tomó el pan, bebió cuando le ofrecieron agua, y se encaminó al granero con una manera de moverse que hablaba de familiaridad con el terreno, aunque no con la casa. No habló de su viaje, hablaba en imágenes pequeñas cuando lo hacía. La lluvia que la empujó fuera del camino, los lobos que aullaban lejos, una sombra que dejó huellas en su memoria. Jake no quiso abrir heridas ni palabras. Prefería ver qué mostraba el tiempo. Y el tiempo, en el rancho, se ganaba con manos y tareas. Después del primer día, la joven se instaló en una rutina provisional. A las primeras luces recogía leña, frotaba la escarcha de la mañana de los establos, llevaba agua desde el arroyo en cubos que ya no le parecían pesados. Había en sus movimientos una economía de gesto, un gesto por necesidad, y en esa economía Jake halló un respeto que le fue familiar y difícil. No había peticiones grandilocuentes ni historias dramáticas que le demandaran piedad. Había trabajo, trabajo que, por su propia naturaleza, le pedía a él ser dueño de la paciencia. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños tribunales. La prueba de la cerca rota, que debía ser reparada antes de la primavera. El parto de una yegua que vino en la noche entre jadeos y mal olor. El asombro de Caleb cuando vio cómo Kaya podía calmar al potro con solo tocarle la frente. No hablaba mucho. Su voz, cuando surgía, era precisa. Sus manos contaban historias que no cabían en palabras. El granero comenzó a dejar de ser un dormitorio para ser un lugar de tránsito. Por la mañana el pan. Por la noche, el silencio compartido que no exigía confesiones. Judy observaba con la cuota de sabiduría que le daban los años. No todos los que llegan buscan quedarse por nosotros, decía con la voz arrugada. Algunos vienen a probar la tierra,
Otros vienen a dejar huellas. Caleb, en cambio, se acercaba sin preguntas difíciles. Era un muchacho que veía el mundo como quien abre una caja por primera vez. Kaya lo miraba con cierta indulgencia, y él le ofrecía conversaciones que hablaban de nada, y sin embargo, de mucho. Del color que tomaban las hojas en octubre, de cómo se siente el agua en las manos cuando está helada, de por qué a veces los caballos se asustan de sombras que nadie más ve, y en medio de esa cotidianidad, Jake aprendía a aflojar la coraza. No de golpe. Pequeños gestos. Dejar que ella comiera en la mesa cerca del fuego en vez de en la cocina fría. Prestarle una manta más vieja para que el granero no fuera tan duro en las noches. Aceptar que la ayudara a curar una herida en una mano, sin preguntas, solo tratamiento y silencio. Él sabía leer la distancia de la gente. Sabía que las heridas profundas no ofrecen lecciones fáciles. Dan señales, y esas señales piden tiempo. No tardó en aparecer un ojo contrario. Rook Calder era una presencia que el valle conocía. Manos grandes, voz cortante, dueño de una parcela que se creía más dueña del aire que los demás. Era uno de esos hombres que marcaban su dominio en el gesto de sujetar un vaso y en la manera de interrumpir conversaciones. No necesitó mucho para mostrar su desdén por la novedad en Corbett's Ridge. Se acercó una tarde en que el sol pegaba con dureza, y se apoyó en la cerca con la naturalidad de quien espera que las cosas se alineen a su voluntad. ¿Y esa quién es, Jake?, preguntó Rook sin preámbulos, su mirada descansando en Kala con una mezcla de curiosidad y desprecio. No veo que traiga papeles ni nada por el estilo. Jake miró a su vecino con la calma de quien no busca pelea. Vino a trabajar, respondió, breve. No quiso añadir más. Rook sonrió con la suficiencia del que cree sostener una ley no dicha. No me gustan los forasteros sueltos, dijo. Menos aún cuando vienen y se instalan sin preguntar. Kaya contuvo la irritación con la misma precisión con la que hacía el nudo en las sogas. No respondió a Rook con palabras. Su mirada fue suficiente. Había en ella una raya de fuego que no necesitaba ser encendida para brillar. Eso, para algunos hombres del valle, bastaba como provocación. Jedi fue el que se interpuso con la sutileza de quien junto a años ha aprendido el arte de desactivar agravios. La tierra es ancha, Rook, dijo calmadamente, y suficiente para todos los que quieran trabajarla sin sembrar problema. Rook bufó y se alejó, pero la semilla de tensión había sido plantada. La presencia de Kala ya no solo despertaba curiosidad, despertaba desconfianza en los que temían perder el orden de siempre. Fue en una tarde de viento cortante cuando sucedió algo que, al principio, parecía un accidente menor, y que sin embargo, empezó a delinear la verdadera naturaleza de Kaya. Una de las cercas que delimitaban el corral, vieja y mal clavada por meses de descuido, cedió cuando el potro intentó escapar para perseguir algo que solo él veía. La madera chirrió, los postes crujieron y en segundos el joven animal se libró, soltándose en la pendiente que conducía hacia el arroyo. Jake, que estaba ajustando una clavija, vio el desastre con ojos entrenados. No hubo tiempo para pensar. Gritó órdenes, pero el potro ya galopaba sin control. Caleb se lanzó a perseguirlo. Su altura aún no daba con el ritmo para alcanzarlo. Jake hipotecó su hombro en la cuesta, buscando una forma de frenarlo. Pero fue Kaya la que se movió con esa urgencia contenida, esa decisión que no necesita permiso para manifestarse. Corrió hacia la ladera, descalza sobre piedra y tierra, y se lanzó en medio del paso del potro con una calma que parecía extraña al peligro. Agarró la rienda, no con violencia, sino con un equilibrio que hizo pensar a Jake que había, en algún lugar de su pasado, muchas prácticas similares. El potro, sorprendido, se detuvo. Nadie, ni siquiera Rook, que observaba desde la distancia con una mezcla de desprecio y fascinación, esperaba que una joven que no pertenecía al lugar tuviera esa templanza. Fue un acto sencillo y mortal de alguien que sabía medir a los animales y las urgencias.
Kaya respiró hondo después, con la respiración recobrada, y dejó que el potro oliese su palma. Jake, viendo la escena, sintió un cosquilleo inesperado. Aquello no era solo habilidad, era una promesa de cuidado que podía cruzar la frontera entre lo ajeno y lo propio. Aquella noche el granero olió a heno recién cortado y a sopa de verduras. Caleb contó la hazaña del potro con la exageración propia de los que quieren convertir los hechos en leyenda. Jedi añadió un comentario sobre los tiempos en que la gente se ayudaba sin preguntarse demasiado. Jake se sentó en el extremo del banco, mirando la sombra de Kala que la luz del fuego proyectaba en la pared de madera. La muchacha comía despacio, sin afán. No había celebración en su gesto, solo el reconocimiento tácito de que había hecho lo que era necesario. Jake no dijo nada entonces. Tenía reservadas las palabras para cuando su voz no sonara a orden, sino a verdad. Las noches en el rancho eran distintas de día. El arroyo cantaba con una cadencia baja. El frío se colaba por las rendijas y el granero se llenaba de sonidos íntimos. El respiramiento de los caballos, el roce de la paja, el arrullo de las mantas. Kaya dormía con ojos cerrados pero tensos, como si aún tuviera que vigilar el mundo por si éste se volvía a romper. Cuando Jake entró para ver que todo estuviera en orden, la encontró despierta, sentada en una esquina con las manos alrededor de una taza que sostenía como si pudiera contener el calor del lugar. ¿No te incomoda el frío?, preguntó, sin pensar demasiado en cómo su voz podía sonar protectora y a la vez distante. Ella miró la taza, luego a Jake. «El frío enseña», respondió con una sencillez que no buscaba ser críptica. «Y el calor es generoso». No añadió más, pero en esa frase había algo que no era resignación ni culpabilidad. Era una filosofía práctica forjada por quien ha aprendido a distinguir entre lo que pide el cuerpo y lo que ruega el alma. Los días se fueron escalonando. Con cada tarea compartida, con cada silencio que no se llenaba de interrogatorios, Kaya fue dejando pequeños trazos de confianza. Tendió una mano para ayudar a Jake a reparar una rueda. Compartió la manera en que envolvía las manos para que la herida del potro sanara más rápido. Se aproximó una mañana para recoger agua del arroyo y dejó que Caleb le enseñara un juego con palos que ella aceptó con una risa contenida. Jake, que había pensado que su corazón se había asentado en la roca de la soledad, notó cómo algo pequeño se aflojaba. La expectativa de lo inesperado seguía allí, pero ya no le pesaba con la misma urgencia. Rook, sin embargo, no se marchaba con facilidad. Volvía con comentarios afilados, insinuaciones sobre la conveniencia de que ciertos visitantes continúen su camino. En una tarde en que la niebla todavía no se había levantado por completo, Rook se detuvo a la vera del corral y dijo, alto para que todos pudieran oír: «Los que vienen sin papeles traen problemas, Corbett. Cuida tu casa. No es lo mismo la compasión que la debilidad». Su mirada fue una daga dirigida a Kaya, y varios vecinos, por inercia o por miedo, guardaron silencio. Fue entonces cuando Jake decidió poner un límite. No por orgullo, ni por soberbia, sino porque la idea de permitir que la inseguridad de otro dictara la vida de su rancho le parecía una forma de rendirse a la estupidez. Caminó hasta la cerca y, sin elevar más la voz de lo necesario, dijo: «Si viene a trabajar y respeta las órdenes del lugar, se queda. Si no, podrá marcharse cuando quiera». Y hubo un murmullo y luego una pausa. Jedi asintió sin comentarios. Caleb sonrió como quien piensa que todo es una gran aventura. Rook se encogió, con la marca de la derrota en la comisura de la boca. Esa misma semana, cuando la primera lluvia tibia empezó a remover la tierra y el arroyo se llenó de un sonido más franco, se vieron huellas más grandes por la solana. No eran las huellas de un hombre. Eran de un animal que cazaba en la oscuridad, paciente y famélico: el lobo. Jake encontró los rastros por la tarde, cuando se topó con la marca en la cerca que había sido otra vez lastimada, esta vez con una intención distinta.
El motor primitivo de la preocupación se encendió en él, no por orgullo, ni por el ganado, que también, sino porque en su rancho la seguridad era una moneda que había costado años de trabajo. Kaya vio los rastros y no se apresuró a hablar. Caminó hasta el arroyo y se agachó para mirar dónde las huellas se acercaban más a la corriente. Había en su manera de inclinarse una familiaridad con los ritmos de la naturaleza, no como los que conquistan, sino como los que leen. Vienen los lobos cuando la hierba escasea, dijo en voz baja. Buscan lo que falta. No ofreció solución. No tenía por qué. Sus palabras eran una pantalla sobre la que Jake podía proyectar su propia preocupación. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con un ritmo como de tambor en el tejado, Jake se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Miró a Kaya dormir con la tranquilidad de la gente que observa a otros como si fueran un augurio. Sintió una inquietud que no sabía nombrar. No era miedo, exactamente. Era la sensación de que algo inminente golpeaba el borde de las cosas. No supo si la amenaza era humana, Rook, o animal, el lobo. Lo único cierto era que la paz de su rancho había cambiado su textura. Algo nuevo venía, y la manera en que respondiera a ello marcaría la diferencia entre conservar lo que había hecho durante años o perderlo todo. Al amanecer, el valle se cubrió de niebla y como si la naturaleza misma contuviera la respiración, Jake salió a comprobar las condiciones. Calzó botas y tomó el rifle, no con ganas de disparar, sino con la seguridad simbólica de quien sabe que la presencia de un arma a veces calma miedos que no tienen balas. Kaya ya estaba despierta, metiendo leña en el carro. Cuando lo vio, no hizo ademán de apartarse. Se limitó a decir, «Si vienen esta noche, no estarán solos». No pidió permiso. Su frase llevó en sí una certeza que podía ser interpretada como amenaza o promesa. Jake dejó que la frase reposara en su cabeza durante el día. Fue a revisar las cercas, a comprobar la yegua, a ordenar la madera. Funcionaba así el rancho. Un día se apilaban tareas y se resolvían problemas pequeños. Otro día, la vida probaba al hombre o a la mujer que resistía. Había, en la manera en que Kala movía las manos al preparar las sogas y en la forma en que evitaba comentar su pasado, un temple que no se rompía con palabras. Jake empezó a comprender que lo inesperado que ella traía no era solo su origen, sino una manera de estar en el mundo que, cuando hacía falta, podía inclinar la balanza. La tarde se alargó en tensiones sutiles. Rook se acercó al atardecer con un grupo reducido, miradas que jugaban a ser ventanas y que en realidad eran trampas. No hubo insultos abiertos. Los hombres del pueblo no eran tontos. Sus preguntas estaban envueltas en insinuaciones, sobre la conveniencia, sobre la prudencia, sobre cómo ciertos dolores atraen a otros. Jake los escuchó con la paciencia de quien ha oído todo género de consejos. Kaya no respondió. Observó a Rook con la atención de quien registra la anatomía del peligro. Cuando la noche se echó sobre el valle, el aire olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. Jake cerró la casa y dejó todo preparado. Colocó el candado en el granero de forma simbólica, más para calmar un nervio que por razón práctica. Llamó a Caleb para que durmiera en el cuarto de huéspedes, cerca de la cocina, y le pidió que no abriera a nadie sin que él lo supiera. Supo que era una decisión preventiva, y que la mejor defensa, a veces, es la previsión. Kaya se quedó en el porche, mirando el arroyo. El rumor del agua le trajo recuerdos apenas perceptibles. Una figura por la que no había podido llorar. Un camino que se truncó. Jake se quedó un rato mirándola desde la sombra de la puerta. No dijo nada. No necesitaba poner palabras al borde de aquello que ambos sabían. Que el mundo a veces pide de nosotros actos que nadie espera. Él no sabía aún cuál sería el acto de Kaya que haría que la gente del valle cambiara su mirada. Solo intuía que esa noche algo podría ocurrir. Y esa intuición le obligó a quedarse vigilante, más por respeto que por temor. La niebla empezaba a espesar. Las estrellas se ocultaban. El rancho encogía su figura bajo el manto nocturno. En la lejanía,
Unos aullidos bajos se sumaron al concierto de la lluvia. No sonaron como amenaza todavía, sino como una aclaración de que la naturaleza no entiende de límites humanos. Jake dejó la puerta entreabierta, con la escopeta al alcance. No pensaba en heroísmos. Su vida no estaba hecha de ellos. Pensaba en cosas simples, en mantener a salvo al potro, a los animales, a la joven que ahora compartía techo sin preguntas. Kaya volvió a su rincón en el granero y se sentó. Miró la tierra donde se desplegaban las huellas de los animales y dejó que su mente hiciera un trabajo silencioso. Trazar caminos, prever trayectorias, calcular la quietud que precede a la acción. Había en ella una experiencia que no dijo con palabras, pero que se vio en la manera en que apretó la taza entre las manos. Era la calma de quien sabe que la decisión no se toma en la hora del clamor, sino en la hora en que la noche todavía está joven. Jake cerró el granero y subió las escaleras hacia su habitación. Antes de apagar la vela, miró hacia la puerta entreabierta. Vio la silueta de Kaya, que parecía más pequeña contra la nave de madera, pero con una firmeza que sorprendía. Respiró hondo y percibió algo que no había sentido en años. Una mezcla de inquietud y protección que le recordaba a la sensación de estar despierto ante la posibilidad de cambio. No sabía lo que ella haría. Nadie, en el valle, lo sabía. La noche avanzó y los sonidos se hicieron más nítidos. El crujido de una rama, el quejido de un caballo, un aullido más cercano esta vez, que atravesó el aire como una nota tensa. Jake se incorporó. No fue un sobresalto. Fue el movimiento natural de quien escucha señales que, con el tiempo, no pueden ser ignoradas. Se colocó las botas y bajó. La lluvia había amainado. La tierra olía a hojas y preocupación. Al salir, la silueta de Kala estaba junto al cobertizo, los ojos fijos en la oscuridad. No habló. Simplemente se acercó a Jake y, junto a él, miró hacia la linde donde los árboles hacían sombra. En el aire había algo que olía a espera. Fueron los aullidos, y luego un silencio prolongado, los que cerraron la escena. Jake notó, sin pensar en heroísmos, que la noche se preparaba para algo que obligaría a todos a mostrarse como eran. Kaya apretó la mano al cabo de la cuerda del potro. Era un gesto pequeño. Era una promesa sin palabras. Cuando los primeros pasos de un animal pesado se escucharon en la oscuridad, ninguno de los dos pestañeó. El valle contuvo la respiración. Entonces, una sombra se lanzó desde el borde de la linde, y la noche cobró movimiento. No era solo animal. Era algo que venía con hambre. En el momento en que la amenaza se sintió inmediata, Jake y Kala se encontraron listos, cada uno con su propio motivo para actuar. Él por protección. Ella por una decisión que nadie, hasta entonces, había esperado. La sombra cayó con una velocidad que los ojos no esperaban. El lobo saltó desde la linde como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Un bulto oscuro, costillas marcadas, ojos que brillaban con hambre bajo la lluvia. Se lanzó hacia el potro, que empezó a dar coces y a relinchar en la penumbra. El animal soltó un alarido de miedo. La cuerda del corral chasqueó, y Jake reaccionó por instinto, clavando los pies en la tierra para frenar la embestida. Cuando el lobo se volvió hacia él, sus colmillos mostraron la promesa de una herida. Fue entonces cuando Kala se movió. No fue un salto ciego ni un gesto teatral. Fue una decisión tomada en una fracción de segundo. Esa certeza que solo tienen quienes han aprendido a leer a los animales y a las urgencias. Se inclinó y tomó del suelo la linterna que Caleb había dejado fuera por descuido. No la encendió para alumbrar como se haría un hombre en la ciudad, sino para usarla como peso y distracción. Con una línea rápida, tiró del candil hacia adelante, haciéndolo chocar contra el suelo y despejando chispas en la noche. El ruido, la luz repentina, confundieron al lobo. Aprovechando esa franja de torpeza, Kaya corrió y se interpuso entre la fiera y Jake, extendiendo la mano como quien toma la cuerda de un animal bravo. El lobo mordió el aire. La mano de Kaya se le acercó a la boca, no para acariciar,
sino para desviar. Sus dedos buscaron un punto firme. Encontró la mandíbula del animal con la intención de apartarlo. El colmillo rozó la piel sobre el hombro, arrancando un destello de dolor y sangre que Kaya no dejó convertir en grito. Cayó un trozo de barro en su mejilla, y con la misma rapidez con la que había actuado, tiró de la cuerda suelta con la otra mano, enroscando al lobo lo suficiente para que perdiera equilibrio. Jake, con la escopeta ya en la mano, disparó al aire. No para matar, sino para intimidar. El ruido finalizó la confusión. El lobo huyó hacia la oscuridad, con la cuerda colgando todavía enredada en su pata. Durante un instante que pareció estirarse hasta el borde del desmayo, nadie habló. El potro se quedó temblando. Los caballos en el establo empujaron la puerta con inquietud, y la lluvia comenzó a barrer el sitio con fuerza. Jake corrió hacia Kala antes de que ella pudiera incorporarse por completo, arrastrando tras de sí la mezcla de miedo y alivio que siempre acompaña a los momentos en que la vida se escapa por un hilo fino. ¿Estás bien?, preguntó con la voz cortada, más preocupada por el temblor que por la sangre. Kaya mantuvo los ojos abiertos, buscando una estabilidad que no dependiera de la respuesta ajena. Llevó la mano al hombro y sintió el calor húmedo. No era una herida que la llevara a desangrarse, pero sí un mordisco que podía dejar marca y recuerdo. No dijo que doliera más de lo que debía. En su rostro no hubo teatralidad, solo la evaluación fría de quien sabe lo que duele y lo que se cura. Sí, contestó con la misma voz templada que había utilizado para decir trabajo en la puerta de Jake. Suficiente. Jake no se conformó con la palabra. La obligó a sentarse en un montón de paja seca bajo la techumbre del cobertizo. La tomó por los hombros con la atención de un hombre que sabe vendar, y la condujo a donde la luz del farol les permitiera ver. Caleb apareció con una manta, los ojos grandes como platos, y Jedi llegó con la calma de quien ya había cruzado muchas noches de crisis. El anciano no dijo mucho. No hacía falta. Su presencia era una palabra más en esa habitación que olía a paja, a metal y a lluvia. Jedi cubrió la herida con manos expertas pero suaves, sin prisa, limpiando la sangre con paños que olían a jabón de lavanda y aceite de caballo. No preguntó por cómo había sido la vida de Kaya, ni por los nombres de quienes ya no estaban. Trabajó con la eficiencia de quien cree que las heridas se sanan más con té, reposo y trabajo que con palabras repetidas. Caleb, con la torpeza dulce de su edad, le llevó agua caliente y una taza de caldo. Kaya aceptó la mano del muchacho sin remilgos. Su gesto fue una concesión que decía más que cualquier relato. Rook Calder llegó después, cuando la oscuridad ya parecía más segura que la amenaza. No apareció con la fanfarria de sus reclamaciones. Llegó con la vergüenza disuelta en su silencio. Vio la sangre, y por primera vez desde que la conocía, Kaya no le pareció una intrusa sino alguien que había dado algo por ese lugar. Sus músculos, acostumbrados a imponer, se relajaron de golpe. La suficiencia se le transformó en incomodidad. Miró a Jake, y si su orgullo le permitía alguna forma de enmienda, la ofreció con una voz baja. No esperaba que... No completó la frase. Jake lo observó sin alivio, como quien deja que el viento se lleve lo que no quiere defender. No buscó gratitud ni humillación para nadie. Solo cuidó de Kaya con la práctica de quien sabe que la dirección de una casa no pasa por pronunciar sentencias. La noche siguiente se llenó de cuidados. Kaya, que siempre había llevado su soledad como una armadura, permitió que la proxemia se acercara. Se dejó vendar el hombro con una firmeza que denotaba aceptación de la vulnerabilidad. No era la rendición de quien no puede hacer otra cosa, sino la estrategia medida de quien comprende que la ayuda no rebaja. A la mañana siguiente su herida lucía menos abierta. La paja la protegía, y la bolsa de agua caliente que Jedi le prestó era una promesa de alivio. Con los días, la marca se tornó un surco en la piel que contaría, en silencio, lo que había sucedido. Kaya no buscaría compasión, pero sí justicia para ella misma.
La heroicidad no se convirtió en espectáculo. Lo que la gente del valle vio fue algo más difícil de catalogar. Una joven que había intervenido no por bravura gratuita, sino por un cálculo sensible, por una protección que no pedía permiso. Hubo miradas nuevas de respeto en los vecinos, y algunos enmendaron ciertos silencios con gestos simples, como dejar un balde extra de agua o recoger leña sin anunciarlo. Rook se volvió más contenido. Su voz, cuando resonaba, ya no llevaba el filo que antes se presumía natural. En los días que siguieron, el rancho se convirtió en un lugar donde la rutina y la reparación caminaron juntas. La cerca dañada quedó tendida, reforzada con la habilidad de Jake y la paciencia de Kaya, que encontró un modo de anudar la madera con un movimiento que parecía repetirse de otro tiempo. La yegua, que había sufrido el susto de la noche del ataque, parió finalmente un potro sano en una madrugada rosada. Kaya lo sostuvo en la oscuridad, sus manos cubiertas de barro y sangre de la yegua, y en su rostro hubo esa atención que había demostrado cuando el potro anterior se soltó. Caleb lloriqueó, encantado, como quien asiste a un milagro cotidiano. No faltaron, por supuesto, los recuerdos. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y la lluvia o la sequedad nublaban la mente, Kaya a veces desaparecía para mirar el arroyo. Sus ojos se perdían en el agua como si buscaran algo que no volvía. Jake la observó una noche con la distancia de quien no quiere invadir, pero su atención no fue absenta de ternura. Ella empezó a abrirse con pequeñas imágenes. Una madre que cosía a la luz, un sendero que tuvo que abandonar, una tienda que quedó vacía. No hubo detalles sensacionalistas ni acusaciones. Hubo indicios y sombras, palabras recortadas que Jake supo respetar sin preguntar más de lo que la joven permitía. Una tarde, mientras remendaban la valla, Kaya habló con voz tranquila sobre la primera vez en que tuvo que moverse. No fue una confesión dramática, fue una frase dicha como quien menciona la meteorología. Las personas que pierdes cambian la manera en que caminas por el mundo, dijo. Mi pie aprendió a no confiar en cualquier suelo. Jake, que estaba clavando una estaca, dejó el martillo. Miró al horizonte donde el arroyo hacía su curva luminosa y le ofreció la respuesta más simple que conocía. No tienes que confiar en todo el mundo, dijo. Pero aquí tienes el derecho de intentarlo. La propuesta no fue una oferta grandiosa ni una súplica romántica. Fue la afirmación de que la paciencia tenía un precio y de que, a veces, el precio era la quietud y la atención diaria. Kaya no contestó con palabras tan contundentes. Sonrió con algo que parecía más un asentimiento que una aceptación. Había en ella una evaluación constante, una prueba que no hacía por desafío sino por autodominio. El tiempo fue haciendo su trabajo. No borró las cicatrices ni las memoras profundas, pero creó un tejido nuevo. Kaya enseñaba a Caleb a trenzar sogas. Él le contaba historias de caballos que hablaban. Jedi los miraba con los ojos entrecerrados, como quien cosecha lo que él no sembró. Jake, por su parte, aprendió a dejar entrar la compañía sin que la soledad sintiera su derrota. A veces se miraban desde distancias que parecían insalvables. Él con su reticencia masculina, ella con su sombra de haber tenido que abandonar caminos. Ambos fueron tejiendo una confianza que no brotaba de la prisa sino del día a día. El acercamiento entre Jake y Kala no fue una progresión lineal, ni una escena de película. Fue una serie de circunstancias en las que los gestos comunes fueron adquiriendo un peso extraordinario. Un día, él la encontró mirando la mesa donde había dejado una taza de café que ella había especiado con hierbas que no reconoció. Le preguntó por el sabor, y ella, sin levantarse, le respondió, «Es de mi abuela». No añadió nada. Él, que no sabía cómo abrir preguntas que no fueran útiles al trabajo, dejó la pregunta. La dejó a ella para cuando quisiera decirlo. Hubo risas que comenzaron a olvidear la tensión antigua. Una noche, después de reparar el establo, Caleb propuso una celebración simple. Pan recién horneado y leche caliente.
Se juntaron alrededor de la mesa, las manos manchadas de harina y las miradas suaves. Kaya ofreció una canción en un idioma que Jake no reconoció. Era un fragmento pequeño, apenas una línea. Nadie cantó con ella. Escucharon, con atención, y eso fue todo. Al terminar, Jedi pronunció unas palabras que no eran solemnes pero sí profundas. Las voces que llegan de lejos a veces traen recuerdos que nos enseñan a cuidar mejor lo que tenemos. La frase fue escueta, pero golpeó con verdad. El respeto que Kaya ganó entre los vecinos no borró la tensión inicial con Rook, pero lo modificó. El hombre que antes hablaba con suficiencia ahora hablaba con menos certeza. Una tarde en que las nubes amenazaban lluvia, Rook se acercó con una provisión de herramientas y dejó una caja de clavos en la entrada. No fue un regalo compasivo, ni tampoco un reconocimiento. Fue un modo de guardar una distancia más prudente entre su orgullo y su culpabilidad. Kaya no lo celebró, y Jake tampoco lo aceptó por amor propio. Pero la caja quedó en el granero, y eso fue algo. Con el paso de las semanas, la relación entre Jake y Kala fue tomando matices más íntimos. No hubo una sola escena donde todo cambió, sino muchas pequeñas decisiones que sumaban. Él la defendía ante un comentario mal dicho. Ella le devolvía la comida que él había remendado con su propio sudor. Una tarde de otoño, después de que ambos hubieran trabajado en el huerto hasta que la luz se hizo de oro viejo, se quedaron de pie frente a la casa, las manos todavía manchadas de tierra. Se miraron como dos compañeros que compartían el cansancio y la satisfacción por la tarea cumplida. Fue Kaya la que, con la voz apenas más baja que un murmullo, dijo: «Gracias por dejarme quedarme». Jake no respondió con los grandes gestos que algunos esperan. Se acercó lo bastante para tomar la mano que ella le ofrecía, sin forzar ni apresurar. La sostuvo con cuidado, como quien sostiene algo que teme romper por la torpeza. Sus dedos se entrelazaron, y la sensación fue tan simple y tan plena que ninguno de los dos la nombró. El consentimiento de ese contacto fue claro. Ninguno se apartó. La primera vez que se besaron fue en una noche en que la lluvia golpeaba el tejado con cadencia adusta, y el granero estaba tibio por la paja. No hubo urgencia ni vértigo. Fue un beso que llegó después de una conversación pausada, de un intercambio de recuerdos que no exigieron confesión. Ella habló de un collar que una vez tuvo, y que perdió en un cruce de caminos. Él, de la madre que lo había dejado antes de que pudiera aprender a decir adiós. Al final, la conversación se quedó en silencio. Jake miró la curvatura de la cicatriz en el hombro de Kaya, y ella bajó la vista con un gesto que contenía timidez. Entonces, sus frentes se rozaron, y de ahí, el beso fue la consecuencia más natural y más perfecta. Una decisión compartida. Un cierre provisional de los arcos que ambos venían tensando. El desarrollo del romance fue un proceso medido y respetuoso. No hubo prisa por etiquetas ni por definiciones grandilocuentes. El afecto creció en cenas compartidas, en noches de vigilancia cuando la lluvia golpeaba, en palabras dichas a media voz en la cocina. Hubo, también, momentos en los que la fragilidad reaparecía. Una noche Kaya se despertó en la mitad de la oscuridad llorando sin ruido, y Jake, sin preguntas, la sostuvo hasta que su respiración se normalizó. Fue la práctica diaria la que hizo que la confianza no se resquebrajara. Mientras tanto, el rancho prosperó de a poco. Sembraron un pequeño huerto que prosperó como respuesta a la ternura con la que ambos regaban la tierra. La cosecha fue modesta, pero el pan que amasaron juntos supo a algo más que harina. Supo a comunidad. El arroyo, cuyas orillas habían sido testigos de la llegada, la pelea y las pequeñas conversaciones, parecía ahora pronunciar un rumor distinto. Las aguas corrían con la naturalidad de quien no tiene prisa por jurar lealtades, pero sí por sostenerlas. El rumor de lo que había sucedido esa noche con el lobo se convirtió en una historia más en el valle. La gente la contó con distintos matices. Unos la exaltaron como heroísmo, otros la redujeron a que Kaya había sido la única capaz de actuar con decisión. Para Jake, aquello no fue ni leyenda ni cliché.
Fue la constatación de que había conocido a alguien capaz de poner su vida por el lugar y por él. Para Kaya, en cambio, fue algo más complejo. Un acto que le recordó que no tenía que cargar el pasado sola y que a veces la valentía es una forma de cuidado mutuo. El tiempo trajo también la aceptación del arroyo como prueba viva. Un año después de que Kaya llegara, en una tarde en que la primavera se adueñó del valle con una insistencia de color y olor, Jedi organizó una pequeña reunión en la ribera. Había pan, leche caliente y café. Caleb, que ya no era un chico sin medida, se encargó de repartir las porciones con una solemnidad juguetona. Jedi, con su modo lacónico de hablar, propuso que aquel lugar donde el agua corría y había traído a Kala debería tener un nombre nuevo. Un nombre que contara la promesa que el rancho había empezado a cumplir. Coldwater Creek ya no nos dice nada nuevo, dijo Jedi mirando a Jake y luego a Kaya. Aquí hubo miedo, hubo cuidado y hubo un pacto. ¿Qué os parece si alguien pone un nombre que valga para quienes quieran quedarse? Las propuestas llovieron. Algunos dijeron nombres grandilocuentes, otros elegantes. Caleb propuso un nombre que sonaba a cuento y Jake, sorprendido por lo que insinuaba su propio corazón, pronunció la frase que Jedi había estado invitando en silencio a que brotara. Agua de promesa. El nombre cayó en la ribera como si la tierra lo aceptara. Kaya apoyó la mano en el musgo y sonrió con una mezcla de incredulidad y alivio. No lo dijo en voz alta al principio. Lo dejó que fuera la gente la que nombrara la realidad. Poco a poco, el término se fue instalando. Agua de promesa. La ribera donde dos almas heridas aprendieron a quedarse. Cuando los vecinos comenzaron a repetirlo con naturalidad, Kaya notó que la palabra no representaba un triunfo personal, sino un tejido compartido que la incluía. El rancho, con ese nuevo nombre, se volvió un lugar narrable. Habría visitas esporádicas, caballos que encontrarían alimento y alguna charca de discusiones triviales. Pero Agua de Promesa quedó como símbolo no solo del cambio en la geografía local, sino del modo en que los corazones pueden rehacerse. Jake, que había sido un hombre de rutinas y quebradas paredes personales, descubrió que la decisión de quedarse no era una imposición, sino una elección renovadora. Kaya, por su parte, dejó de moverse como quien huye y empezó a caminar como quien planta. Los meses se sucedieron con su compás. La marca en el hombro de Kaya se volvió memoria visible. Jake la rozaba de vez en cuando con un gesto que no pedía permiso pero que tampoco invadía. Se hicieron promesas pequeñas: no dejar de hablar antes de una noche de viaje, no marcharse sin dejar avisos, no permitir que la soledad fuera un cuadro que ninguno de los dos sostuviera más. No hubo juramentos grandiosos. Hubo acuerdos sencillos que resistieron el elemento más duro del tiempo: la costumbre. Con el paso de los años, la historia de la noche del lobo se contó a quienes llegaban al camino. Los niños que solían jugar en la ribera escuchaban la anécdota con ojos abiertos. Algunos la recreaban como una hazaña casi mítica. Jake y Kala escuchaban con la distancia de quienes saben que una sola acción no define a una persona, pero sí puede abrir puertas. Se reían con la extravagancia de las versiones, porque la verdad para ellos era otra. Se habían encontrado, se habían salvado el uno al otro en maneras diferentes, y habían decidido quedarse. Hubo, claro, dificultades. Una sequía que obligó a racionar, un invierno donde la nieve hizo que nadie pudiera viajar por semanas, días de enfermedad en los que Jedi necesitó atención. Pero en cada circunstancia el rancho respondió con la red que habían ido armando. Caleb, ahora casi un hombre hecho, se encargaba de las herramientas. Rook, con su nueva cautela, aportaba a veces con mano firme. Los vecinos traían harina cuando el molino del pueblo fallaba. Agua de Promesa no se convirtió en una fortaleza sin problemas, sino en una comunidad que había aprendido a compartir. Kaya, después de la temporada de cicatrización, dejó de ver su marca como una condena. A veces la limpiaba al sol y se fijaba en su curvatura.
y por las noches le hablaba suavemente como quien relata un capítulo que ya no hiere tanto. Jake la miraba, y en su silencio había una ternura profunda que no necesitaba muchas palabras. Cuando pensaba en el futuro, ya no lo diseñaba como un mapa aislado. Lo pensaba con Kaya a su lado, tal vez con nietos que corrieran por la ribera, quizás con una mujer que contara historias en una tarde de lluvia. No había prisa en esos proyectos, había la voluntad paciente de quien ha aprendido el valor del cuidado. El tiempo, finalmente, dejó que la gente del valle viera a Kaya como a una vecina completa. No una figura exótica que pasó por el lugar, sino alguien que había aportado manos, valor y compañía. Los niños la dibujaban en el polvo como quien dibuja héroes cotidianos. Jedi, que ya no se movía con la misma agilidad, la abrazó en una tarde cuando su voz tembló por la edad. Caleb, que años atrás había corrido tras cada nueva curiosidad, se había convertido en el encargado de mantener el potrero en orden y de contar la historia a los forasteros con su propia mixtura de entretenimiento y verdad. Una vez, durante un verano quieto, Jake y Kala caminaron hasta la orilla del arroyo, descalzos, con la hierba verde pegada en los tobillos. El agua corría clara y fría, y el sol pegaba con la generosidad de quien sabe dar. No hicieron planes complejos. Se sentaron en una piedra y escucharon el murmullo del agua. Kaya tomó una piedrecita y la puso en la corriente. Jake la miró con la naturalidad que ya tenían ambos para hablar sin palabras. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó él sin dramatismo. Ella se quedó un momento en silencio, como si pensara en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. No, contestó finalmente. Vine rota, pero no rota para siempre. En este lugar aprendí a recomponerme. No sé si sería la misma persona en otro sitio. Jake asintió. No necesitó añadir peroratas sobre redenciones. Se acomodó mejor en la piedra y dejó que la brisa hiciera lo suyo. Kaya apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, no sintió la necesidad de medir la distancia o de recordar qué podía perder. Ambos sabían que la vida nunca sería simple, que la memoria siempre tendría su lugar, pero también que el abrigo, el rancho, la gente, podía ser una forma de hogar. Los años enseñaron que los actos que más transforman no son siempre los más ruidosos. Muchas veces son los que se repiten día tras día. Entregar agua, reparar un tejado, compartir una palabra en la madrugada. En el caso de Jake y Kala, el acto que sorprendió al valle, la protección frente al lobo, fue apenas una puerta de entrada a una vida compartida, hecha de miles de gestos pequeños que sostuvieron una promesa. La valentía de Kaya fue reconocida no por su audacia en la violencia, sino por su decisión de arriesgarse por otros y por su disposición a quedarse. En la ribera, el nombre de Agua de Promesa quedó escrito en las bocas y en los mapas del pueblo con cierta reverencia. Algunos forasteros preguntaban por la historia y se marchaban con la sensación de haber asistido a una fábula del oeste. Jake y Kala, cuando los escuchaban, a veces sonreían. Había en su mirada la conciencia de que la vida de dos personas no puede reducirse a un titular, que la verdad del afecto es ardua y silenciosa, pero, al mismo tiempo, estaban contentos de que la gente hubiera encontrado en su historia una tregua, una razón para creer que la bondad todavía podía fundar hogares. En el ocaso de una tarde larga, cuando el sol tiñó de naranja las paredes del granero y el arroyo reflejó un fuego tranquilo, Jake y Kala caminaron hasta la orilla. Caleb iba adelante, lanzando pequeñas piedras al agua, y Jedi lo seguía con paso lento. Al llegar a la ribera, Kaya miró el espejo de agua y luego a Jake. Tomó su mano sin ceremonias, y él la apretó con la certeza de todos los pequeños acuerdos que los habían traído hasta ahí. «Prométeme algo», dijo ella, en voz baja. Jake la miró, curioso por la fragilidad que a veces se dibuja en las peticiones. «Prométeme que cuando no podamos más, nos contaremos la verdad sin miedo»,
dijo ella, que no inventaremos escapes. Él sonrió, con esa sonrisa que ya no quería ser duro para esconder el afecto. Te lo prometo. Se quedaron en silencio, escuchando el agua y la voz lejana de Caleb, que contaba una historia demasiado exagerada sobre un caballo. La noche cayó con la delicadeza de quien no quiere interrumpir la tregua. Kaya apoyó la cabeza en el hombro de Jake, y por un instante la promesa que dieron pareció suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y comparte con alguien que valore relatos de coraje y refugio. El final no fue un suceso estrepitoso, sino una continuidad más serena. Con el tiempo, el rancho fue testigo de nuevas vidas, de nacimientos de potros y de la risa de niños que crecían cerca del arroyo. Kaya y Jake siguieron trabajando la tierra, reparando lo que el invierno había quebrado, recibiendo a quien necesitara un techo. La ribera, llamada Agua de Promesa, se volvió un lugar de encuentro para quienes buscaban un poco de alivio en medio de la dureza del mundo. En la memoria del valle quedó sobre todo una imagen, la de una joven que apareció con una manta rota y decidió quedarse, la de un hombre que aprendió a abrir la puerta, la de un gesto inesperado que cambió miradas. Y la lección que dejó su historia fue sencilla: la valentía que sorprende no siempre tiene la forma de la fuerza bruta. Muchas veces aparece como la disponibilidad a convertirse en abrigo para otro, en la decisión de arriesgarse por el bien común, y en la paciencia de construir un hogar donde antes había soledad. Cuando el viento atraviesa la ribera en las mañanas de abril, el arroyo canta una frase que los que viven allí conocen bien: que la promesa se cumple en los días que uno decide cuidar y quedarse. Jake y Kaya, con las manos a veces curtidas, a veces suaves, con las noches aún de vigilias y los días de trabajo, representan esa promesa hecha carne. Dos personas que aprendieron a quedarse y a cuidarse, y que con su quieta determinación cambiaron para siempre la historia sencilla de un rancho en el valle. Si esta historia te ha emocionado, compártela y suscríbete para escuchar más relatos de encuentros, coraje y esperanza.